Regularmente siempre estamos buscando mejorar lo que hacemos. Solemos analizar empresas, compañías, países, entornos, sociedades, los cuales tienen los mejores resultados. Tratamos de analizar qué es lo que hacen para entonces adaptarlo a nuestros propios entornos. Sin embargo, muchas veces no estamos conscientes que parte de este éxito radica en la cultura que se comparte. Mientras que una cultura exitosa puede verse y sentirse como magia, la verdad es que no es así. La cultura es un conjunto de relaciones de vida trabajando para un fin común. No es algo que seas, sino más bien es algo que haces. Si quieres saber cuáles son los elementos que van a poder llevar y crear esa cultura de éxito que necesitas en el entorno donde te encuentras, independientemente ya sea tu trabajo, tu sociedad, tu país, donde sea, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que estés dedicando parte de tu tiempo a tu propia formación, a ser una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Esta semana vamos a analizar el libro El Código de la Cultura, escrito por Daniel Coyle. Algo interesante sobre este autor. Él dice que mientras que una cultura exitosa puede verse y sentirse como si se tratara de magia, la verdad es que no es así. La cultura es un conjunto de relaciones de vida trabajando para un fin común. No es algo que seas, es algo que haces. Bien, Daniel Coyle viene siendo un autor muy reconocido. De hecho, es autor bestseller del New York Times. Además, es uno de los principales coaches en temas de liderazgo dentro de los Estados Unidos. Y algo muy importante de este libro, sobre todo para entrar en contexto, radica en la importancia de cómo es que un resultado puede llegar. Pero para que ese resultado pueda llegar dentro de una organización, la cultura es fundamental. Parte de lo que vamos a ver en este análisis radica en lo siguiente, ¿sí? Ya que desde la forma de desarrollar tácticas por parte de las fuerzas especiales de los Estados Unidos hasta la estrategia crítica que sigue Pixar en sus proyectos, el autor identifica claramente el poder que tienen esas frases pegajosas que pueden captar tu atención. También hace énfasis en la necesidad de sentirse seguro al momento de desarrollar ideas con un equipo y sobre todo también cómo hay ciertas tácticas usadas al momento de que la energía merma dentro de una compañía para otra vez definir su propósito. Todos, absolutamente todos los grupos exitosos, sin importar qué tan distintos se ven desde fuera, dentro de ellos opera un algoritmo idéntico. Y esta fórmula es clara, repetible y aplicable a tu vida. ¿Por qué esto es importante? Los problemas que se van a presentar en cualquier momento y en cualquier situación es algo que siempre van a estar presentes, sobre todo cada vez que se comparten experiencias, ya sea con un equipo, en un lugar de trabajo o en la escuela incluso. Dependiendo de la severidad, estos pueden causar reveses menores o incluso arruinar una organización por completo. Tú deberías conocer cómo anticiparte, abrazar y en última instancia aprender de estos obstáculos inevitables. Porque esto es importante también cuando seleccionas miembros de tu equipo o contratas un nuevo talento. Es lógico mirar a los factores de inteligencia, es lógico mirar sus credenciales.
Individualmente, esto también te hace ver los logros que estas personas tienen. Sin embargo, en estudios realizados en grupos grandes, las típicas calificaciones que son usadas como indicadores para el éxito individual no están directamente correlacionadas con el éxito del grupo. También porque esto es importante, quizá no te des cuenta, pero todo parte de la elección de las palabras exactas, desde las que usas para la crítica como aquellas usadas para generar acciones que pueden llevar al éxito de tu grupo. Estas no son solo ideas alusivas, estas se pueden elegir sabiamente para ser aprendidas y compartidas. Habiendo dicho lo anterior, habiéndote dado esta introducción, es hora de entrar de lleno en el tema. Quiero que prestes atención a lo que te voy a decir, sobre todo si tu interés radica en mejorar la cultura del lugar donde te encuentras. Lo podemos trasladar a un negocio, lo podemos trasladar a una compañía, lo podemos trasladar a una empresa, lo podemos trasladar a la misma familia donde nos encontramos, porque todo esto aplica realmente a cualquier evento o suceso de nuestra vida. Si tú tomas atención, tomas nota y sobre todo entiendes cada uno de estos puntos, estoy seguro que el resultado y sobre todo la versión que serás de ti mismo, de ti misma, va a mejorar conforme lo que fuiste el día anterior. ¿Listo? ¿Lista? Vamos a empezar. Te voy a compartir las ideas principales que encuentro en este libro y de ahí vamos a desmembrar cada una de estas ideas para que puedas tener un concepto más aterrizado de lo que el libro trata de enseñarnos. Lo primero viene siendo la gran idea número 1. Y esta gran idea número 1, o el punto número 1, se refiere a crear señales de pertenencia. Escucha con atención, analiza esto que te voy a decir. ¿Qué es lo que debes saber? Las personas necesitan sentir que sus ideas y posición dentro de un grupo están seguras en función de cultivar conexiones y de forma creativa solucionar problemas juntos. ¿Ok? El sentido de pertenencia, señales de pertenencia. Si esto, analízalo en el lugar donde te encuentras, analízalo en tu empresa, analízalo en tu trabajo, analízalo en tu entorno, si es que esto se presenta, ¿sí? El hecho de sentir que las ideas y la posición que tienes dentro de un grupo están seguras, ¿sí? Que realmente se puedan crear conexiones y sobre todo que en conjunto se puedan solucionar problemas. La gran mayoría de las empresas, según el área donde te encuentres, pero cuando son países en vías de desarrollo, por ejemplo, esto es difícil que se dé. ¿Por qué? Porque se maneja otro tipo de cultura, ¿sí? Por eso es que se alaban culturas como Google, culturas como Apple, en sentido empresarial, pero son culturas colectivas, son culturas de trabajo en conjunto, ¿ok? Entonces, velo adaptando para que lo vayas entendiendo y sobre todo ir captando esta esencia de este punto. ¿Qué es lo que hay que hacer sobre este tema? Mira, en cada interacción se debe reforzar el mensaje, ¿sí? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Eres valioso? ¿Eres valiosa y perteneces aquí? Es tu responsabilidad como líder, ¿sí? Porque este es un libro basado en el liderazgo. Es responsabilidad como líder transmitir ese mensaje. Cada vez que hables con tu gente, cada vez que estés dentro de tu comunidad, cada vez que estés dentro de tu familia, en el entorno familiar, con los miembros de la misma, cada vez que estés en una posición donde tengas que interactuar y compartir ideas, compartir opiniones, tienes que manejar ese mensaje, reforzarlo. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Eres valioso? ¿Eres valiosa? Y perteneces aquí. Los líderes deben crear esto por medio de un contacto físico amigable, escuchando atentamente, con un buen contacto visual, sonriendo y riendo conforme sea necesario. Es decir, hay que relajar el ambiente, hay que hacer sentir cómodos a las personas. Esto, si lo analizamos, no es distinto de lo que decía el libro de cómo ganar amigos e influir en las personas. El trato, la atención, el contacto y el hecho de sonreír son elementos fundamentales para crear realmente conexiones. De otra manera, estos puntos no se van a reflejar
en aquello que queremos crear como pertenencia, ¿sí? Crear señales de pertenencia es hacer sentir cómodos a las personas, hacerlos sentir parte del grupo, hacerlos sentir importantes. Es el punto número 1, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente punto, a la gran idea número 2. Es evita la gestión del estatus. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que tienes que saber? Manteniendo a todo mundo dentro de su rol asignado con una jerarquía rígida resulta muchas veces contraproducente al momento de solucionar problemas y retrae el progreso de la tarea en la cual se está trabajando. Organizaciones típicas donde hay varias jerarquías, donde hay varios niveles, ¿no? Tienes el director, tienes al subdirector, tienes al gerente, al subgerente, al coordinador, al supervisor, etcétera, donde cada rol se mantiene rígido, es decir, un rol no interactúa con el otro, un rol no soluciona el problema del otro. Los problemas son totalmente definidos para un rol particular y no se mezclan. Eso hace que la organización no avance, ¿sí? Eso hace que la jerarquía, una jerarquía tan rígida, resulte contraproducente y los problemas se tarden más en solucionar. Si este es tu caso, si estás en una compañía de este tipo, si tú tienes una compañía de este tipo, o bien si en tu familia se da esto, o bien si en tu comunidad se da esto, pues analízalo, porque esto no lleva a nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que se tiene que hacer es crear un campo de nivel de juego con tu equipo. Hay que incentivar que las ideas de todos sean escuchadas y valoradas. Nadie debe estar por encima de la retroalimentación crítica, especialmente el líder. Otra vez, no se trata de estar en posiciones rígidas. Se trata de crear un campo de juego, ¿sí? Un nivel de juego con tu equipo, donde se tiene que incentivar, o sea, proveer estímulos para que las ideas de todos sean escuchadas y sean valoradas. La gente tiene que no debe temer el hecho de exponer sus ideas, el hecho de hablar, el hecho de opinar, el hecho de decir lo que piensa. En muchas organizaciones esto es algo visto como malo, o es algo que tú no puedes contradecir lo que dice tu superior. Tú debes o no debes de generar problemas en el entorno donde te encuentras, y si tienes otras ideas, mejor guárdatelas. ¿Por qué? Porque no va acorde a la manera de pensar del entorno donde te encuentras, por ejemplo. ¿Sí? Un buen líder, porque este es un libro basado mucho en liderazgo, radica en incentivar que las ideas de todos sean escuchadas y valoradas. Y algo importante, el aspecto de la retroalimentación, el feedback, como se le conoce, tiene que ser algo donde todos los miembros estén abiertos al mismo, especialmente el líder de este equipo, el líder de este grupo, el líder de esta compañía, en pocas palabras, el líder que está manejando a este grupo de personas. El punto número 3, o la gran idea número 3, se refiere a conectar con el futuro. ¿Qué es lo que tienes que saber? Los miembros del grupo deben ver las conexiones que existen en relación a su trabajo actual. La imagen completa, los resultados a largo plazo y el futuro dentro del grupo. Lo voy a repetir otra vez. Conectar con el futuro se refiere precisamente a saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y de qué manera repercute mis acciones, mi trabajo, mis actividades en las metas a largo plazo. Los miembros del grupo deben ver las conexiones que existen en relación a su trabajo actual, cómo se conecta, de qué manera interactúan. Sí, tienen que saber la imagen completa, tienen que poder ver el panorama general, tienen que saber cuáles son estos resultados a largo plazo y cuál es el futuro que tienen dentro del grupo. Es su sentido de contribución, tienen que saber de qué manera contribuyen. Tienen que saber por qué eso que hacen es importante y qué manera o de qué forma va a repercutir en los resultados a largo, mediano, largo, corto, es decir, en cada uno de los plazos donde eso se tiene que llevar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, lo que hay que hacer
es de manera clara, muestra la historia de éxito de alguien quien haya estado en ese rol actualmente. ¿Sí? Voy a repetirlo otra vez. Lo que tienes que hacer para conectar con el futuro, para los miembros de tu compañía, de qué manera vas a conectar con el futuro, radica en lo siguiente. De manera clara, de manera precisa, debes mostrar la historia de éxito de alguien que haya estado en ese rol. Y tienes que iluminar el camino del desarrollo profesional por el que las personas que han estado en ese rol deben ir. Muestra resultados positivos del mundo real en relación al trabajo que ellos están haciendo ahora. Si no te ha quedado claro, lo voy a manifestar con otras palabras. Si tú quieres que alguien conecte con el futuro, necesitas mostrarle cómo sería su futuro. Es así de simple. La manera de hacerlo es cuando le muestras el caso de alguien que estuvo antes que ellos. Y le dices, mira, esta persona empezó aquí y ahora está allá. Hizo esto y logró aquello. Tú puedes alcanzar esto si sigues este camino. Se trata que las personas logren visualizar hacia dónde esos esfuerzos pueden encaminarlos. Se trata que las personas entiendan cómo es que el resultado de su trabajo puede llevarlos hacia esas metas que están buscando. Realmente esto es algo que las empresas grandes lo manejan, ¿sí? Las empresas transnacionales tienen path de carrera, se le conoce, o senderos o caminos de desarrollo profesional, los cuales pues hay personas donde han alcanzado altos rangos gracias a seguir este tipo de caminos. En las empresas más pequeñas esto es algo que a veces carece por la falta de cultura, sin embargo es algo que ahora tú ya conoces y puedes aplicar al entorno donde te encuentras. Conectar con el futuro, la mejor manera, ¿cuál es? Pues ver a alguien que se encuentra en tu posición actual y ver en qué posición se encuentra al momento de seguir una serie de pasos que tú como líder tienes que hacerles ver para que los puedan seguir. El punto número 4, o la gran idea número 4, se refiere a admitir las debilidades. ¿Qué es lo que debes saber? Mira, la vulnerabilidad es un requerimiento psicológico para la cooperación y cohesión dentro del grupo. Admitir las debilidades muchas veces es complicado, sobre todo para los líderes, porque son vistos muchas veces como los héroes, son vistos como las personas que no tienen debilidades, ¿no? Que no tienen falencias, que no tienen fallos, que son personas que suelen ser más perfectas, digámoslo así. La verdad es que al momento que se admiten las debilidades, ¿sí? Empieza a existir una mayor cohesión y cooperación dentro del grupo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y esto es algo psicológico, es decir, no es algo que yo estoy inventando, es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque te muestra más humano. Sabes que no eres perfecto, sabes que careces de ciertas cosas y sabes que otros pueden complementar eso que tú careces y le vas a dar un sentido de mayor importancia a aquellos que complementan lo que a ti te falta. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer como líder? Tú estableces el estándar de tal forma que debes admitir vulnerabilidad y requerir ayuda primero. Tu grupo será recíproco, creando un ciclo, le podemos llamar un ciclo de vulnerabilidad, que establece cooperación, confianza y un mayor rendimiento. ¿Sí? Hay que ser humanos. También hay que entender que no se es perfecto. ¿Ok? Como líder, repito, tú estableces el estándar de tal forma que debes admitir tu vulnerabilidad y requerir ayuda primero. ¿Por qué es esto? Porque si tú lo haces, los demás también lo van a hacer. Los demás también van a admitir, psicológicamente van a pensar, bueno, si él lo tiene, entonces yo también. Si él puede hacerlo, pues yo también. Si él no le da miedo mostrarse como es, siendo que es el líder, bueno, pues yo con mayor razón podré hacerlo. ¿Por qué? Porque yo simplemente sigo los pasos de este líder. El liderazgo, ¿no? Es decir, y no hablamos de un líder en el aspecto fanático, estamos hablando del liderazgo que existe en las compañías, en las empresas, en las sociedades, en el entorno, en un país, en un gobierno. Estamos hablando precisamente de cómo estas vulnerabilidades pues nos acercan más
al contacto con las diferentes personas con las cuales nos relacionamos. Y sobre todo es saber con humildad, levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Esto yo no lo sé, esto es algo que yo quiero que me ayudes, en esta parte necesito mayor fortaleza, esta es una de mis debilidades. Y entonces el grupo se genera una sinergia de cooperación y también de cohesión. Si esto tú lo implementas dentro de tu organización, será más fácil que exista una cultura o un código de cultura que lleve hacia mejores resultados. El siguiente punto o la gran idea se refiere a incentivar el cuestionamiento. Es algo que difícilmente se da en las empresas. ¿Cómo vas a exponer tus pensamientos, tus ideas, tus opiniones que si no son acorde o no van en línea a lo que te dicen tus superiores? ¿Sí? Incentivar el cuestionamiento. Eso es algo que las compañías grandes lo tienen. Las compañías grandes permiten a cualquier miembro de su equipo, independientemente del rango que tenga, de la posición, del rol que sea, a cuestionar lo que se está haciendo para entenderlo y también para que los demás lo entiendan mejor. ¿A qué se refiere esto de incentivar el cuestionamiento? ¿Qué es lo que tienes que saber? El cuestionar, ¿sí? El preguntar, el hacer preguntas, crea un modelo mental compartido dentro del grupo. Cuando las personas pueden honestamente criticar una idea, probar una estrategia y evaluar el trabajo, el rendimiento mejora. Y lo voy a repetir otra vez. Cuando las personas pueden honestamente, o sea, libremente sentirse cómodas, ¿sí? De criticar una idea, probar una estrategia y evaluar el trabajo, el rendimiento del grupo mejora. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bien, entonces planea oportunidades estructuradas de la reunión inmediatamente después de una actividad de preguntas, ¿sí? Repite los eventos, descubre qué es lo que no funciona y haz mejoras. Normalmente cuando se tienen juntas, reuniones, eventos y el grupo está junto, lo que tenemos que hacer después de una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos, cuando alguien presenta un proyecto, cuando alguien presenta una idea, cuando alguien presenta una mejora, tenemos que generar inmediatamente después de esa reunión una serie de oportunidades estructuradas, ¿sí? Las cuales nos va a llevar precisamente a que esas ideas que se generaron a partir de la serie de preguntas se logren implementar. Incentivar el cuestionamiento, esto lo hacen desde las fuerzas especiales de los Estados Unidos hasta las más altas o las más grandes empresas del mundo. Normalmente las mejores ideas se dan precisamente cuando personas que quizá no estaban en los roles de liderazgo generan los cuestionamientos correctos para mejorar algo que no se veía claramente o simplemente ni siquiera se tenía dentro del radar. Incentivar el cuestionamiento radica en hacer que las personas logren decir lo que sienten, lo que les parece, lo que les inquieta, lo que no entienden. Y si quien expone tiene las respuestas, perfecto. Y si no, entonces algo que se tendrá que solucionar. Lamentablemente, la cultura muchas veces dentro de las organizaciones es como que no aceptan este tipo de cuestionamientos. Lo ven como malo, lo ven como algo, me estás retando, me estás limitando, quieres exponerme, quieres que no me vea bien, por ejemplo. Entonces, sé que esto no es para todos y sé que muchas empresas no están listas para esto. Comunidades enteras, sociedades enteras no están listas para esto, pero si tú estás analizando esta información, es algo que tienes que tener presente. Tienes que incentivar el cuestionamiento en cualquier actividad que hagas con los diferentes miembros de tu grupo. Tienen que saber que tú no tienes todas las respuestas, ¿sí? Tú puedes aprender mucho este tipo de cuestionamientos. No digo que todos los cuestionamientos van a ser correctos. Tampoco digo que todas las personas tienen el mismo nivel de comprensión en relación a lo que tú puedes saber. Sin embargo, si tú habilitas que estos cuestionamientos se den, vas a ver que es como un termostato en relación al entorno, un termostato en relación a la cultura y sobre todo un termostato en relación al sentir de que las personas pueden ser libres en expresar aquello que quieren decir. El siguiente punto se refiere a las habilidades para escuchar. Otro de los grandes elementos que un líder debe de tener, ¿sí? Para crear una cultura
donde esta funcione mejor, la habilidad de escuchar es crucial. ¿Qué es lo que tienes que saber? Escuchar es una habilidad clave de liderazgo. El que sabe escuchar ve todo lo que sucede, analiza todo lo que sucede con el que sabe escuchar. El que sabe escuchar comunica empatía, cultiva la unidad y prioriza al que habla sobre ti, ¿sí? Es decir, prioriza al que habla sobre el que escucha. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Comunica tu apoyo de la siguiente manera. Vas a sentir con la cabeza, vas a tener contacto visual y vas a tener expresiones sutiles. Vas a dejar que la persona hable. Vas a dejar que la persona continúe con sus ideas. No la vas a interrumpir, ¿sí? No vas a acelerarte en el proceso de ofrecer la solución inmediata. Simplemente debes estar presente. Haz preguntas, ofrece una retroalimentación activa y guiada y llega a una solución en conjunto. Es importante esto. ¿Cuántas veces nos apresuramos en dar respuestas? ¿Cuántas veces no tenemos la humildad de escuchar y simplemente queremos poner nuestra opinión? Muchas veces no es fácil, eso me queda claro. Muchas veces también escuchar opiniones a lo mejor de lo mismo, donde sabemos que para nosotros eso no funciona y la persona cae o reincide en lo mismo, es algo que tenemos que saber manejar. Pero el rol de liderazgo cae ahí, en saber escuchar. Si tú quieres una cultura de apertura, una cultura de crecimiento, si eres el líder o si pretendes ser el líder de este grupo, de tu sociedad, del entorno donde te encuentras, tienes que saber escuchar. Y hay maneras de hacerlo, ¿sí? Recuerda que el que escucha comunica empatía, cultiva la unidad y prioriza a la persona que habla sin decir una sola palabra, ¿ok? El silencio dice mucho más de lo que crees. Y la manera en la que tú lo puedes hacer es simplemente con expresiones no verbales, ¿sí? Asentir con la cabeza, contacto visual, quizá algunas pocas expresiones sutiles como te escucho, interesante, dime más, haz ciertas preguntas clave como, bueno, ¿y esto que me dices de qué manera lo logras ver reflejado en lo que haces? ¿Cómo esto lo podemos adaptar a lo que está sucediendo? Es decir, realmente muestra interés por lo que el interlocutor está expresando y tú como líder toma la mejor parte de ello. El punto número 7, o la gran idea número 7, se refiere a la historia de tu propósito. ¿Qué es lo que tienes que saber de este punto? Mira, cuando cada uno de manera colectiva define la historia, es decir, el sentido del propósito de su trabajo, la conexión dentro del grupo se convierte en un reflejo. Si tú no defines y refuerzas un propósito más alto para tu equipo, un propósito más bajo va a ocupar dicho espacio. Voy a tratar de ser un poco más incisivo en esta parte. Es la historia de tu propósito, ¿sí? Si las personas no tienen clara cuál es el propósito de la actividad que están realizando, pues cualquier cosa puede suceder. Es como cuando lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Si las personas no saben bien por qué están haciendo las cosas, entonces posiblemente un propósito más bajo va a ocupar dicho espacio. Cada uno de manera colectiva, ¿sí? Cada uno de los miembros del equipo de manera colectiva define la historia, o dicho de otra manera, el sentido del propósito de su trabajo. Y la conexión dentro del grupo, la conexión que existe dentro de los miembros, se convierte precisamente en un reflejo. Y si tú como líder no defines y refuerzas el propósito, o un propósito aún mayor, o un propósito más alto para tu equipo, entonces un propósito más bajo va a ocupar dicho espacio. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tienes que remarcar, ¿sí? Tienes que ser incisivo, incisiva, pero tienes que remarcar tus metas en un contexto del grupo y deja que cada miembro sepa el importante rol que juegan. Refuerza la historia y crea una conexión constante en el grupo. Otra vez, ¿qué tienes que hacer? Esto es algo que se tiene que remarcar, es algo que se tiene que trabajar constantemente, es algo que le tienes que decir por qué está sucediendo y por qué están haciendo lo que están haciendo. Tienes que remarcar tus metas en un contexto del grupo. El grupo está trabajando para esto.
La sociedad trabaja para esto, la empresa trabaja para esto, nuestro equipo dentro de la compañía trabaja para esto, ¿sí? Y tienes que dejar que cada miembro sepa el rol importante que juegan. ¿Por qué cada uno es importante? Imagínatelo como si fuera un equipo deportivo. Cada posición es importante, por algo existe, por algo se necesita y tiene un rol específico que hacer en función de lograr ese resultado que se está buscando. El siguiente punto habla sobre cristalizar prioridades. ¿Qué es lo que tienes que saber? Mira, si el propósito del grupo es de manera abundante y clara, dicho de otra manera, si el propósito del grupo es claro como una bola de cristal, los miembros de tu equipo pueden usarlo como guía para priorizar las decisiones del día a día y navegar por los inevitables tiempos difíciles. Esto es algo que si vieras lo importante que es, porque muchas veces la parte más difícil cuando alguien hace algo es cuando las cosas no funcionan como se supone que deberían funcionar, donde la gente se ve sometida a la crítica, donde la gente pues hace lo que tendría que hacer, pero el resultado no llega y entonces el entorno te empieza a recriminar por qué lo estás haciendo. No sé si alguna vez te ha pasado. Imaginemos cuando tú tienes una meta, vas a desarrollar un negocio, vas a desarrollar un nuevo esquema de ingresos y de pronto las cosas, pues tú haces lo que se supone que tienes que hacer, pero el resultado no se ve y de pronto te pones nervioso, te pones nerviosa, no sabes lo que está sucediendo. Tú dices, bueno, es que yo estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer, pero el resultado no llega y la gente te empieza a decir, mira, ya ves, ¿para qué hiciste esto? Esto no funciona, ahora ya perdiste, etc., etc., etc. Ahí radica la importancia de cristalizar prioridades. ¿Sí? El propósito del grupo, hablando en una parte colectiva, ¿no? El propósito del grupo tiene que ser sumamente claro. El propósito tiene que ser tan claro como una bola de cristal. Sí, de tal manera que cuando las cosas se pongan difíciles, porque es algo que va a suceder, no existan mayores problemas, porque tú sabes hacia dónde te diriges. Es, por ejemplo, cuando estás navegando y tienes la brújula, tienes la dirección, sabes a dónde vas a llegar, pero de repente llegan tormentas, llegan situaciones complicadas, el barco se puede mover, el velero se puede mover, ¿sí? Pero si tú sabes hacia dónde te diriges, entonces es más fácil que no pierdas la calma. Sabes que por ahí es, independientemente de lo que esté sucediendo, puedes afrontarlo. A eso se refiere cristalizar prioridades. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, tienes que empezar a trabajar la psicología también de tu grupo. Tienes que usar las famosas frases, ¿no? Esas frases pegajosas que de alguna manera suelen ser muy específicas y que conducen de alguna manera al propósito y que redefinen las prioridades. Dicho de otra manera, estas frases donde incentivan a las personas a hacer lo que se supone que tienen que hacer. Frases conocidas, por ejemplo, un mar en calma nunca ha hecho a un marinero hábil. O cosas como tu futuro es creado por lo que haces hoy y no por lo que haces mañana. Tienes que usar esas frases que son pegajosas, que son específicas, que conduzcan a casa, ¿no? Que te lleven a casa tu propósito y tus prioridades. Tienes que implementar artefactos que sean símbolos de tu credo, ¿sí? Y tienes que desplegar tu credo en lugares prominentes. ¿A qué se refiere esto? A mostrar estas frases, a mostrar estos símbolos en diferentes lugares del entorno donde te encuentras. Puede ser en tu propia casa, puede ser en tu propia oficina, puede ser en tu propia empresa, puede ser en el lugar donde te encuentras, que la gente pueda conectar con esta forma de pensar, ¿sí? A eso se refiere, es decir, cuando tú tienes estas frases, cuando tú tienes este tipo de eslogans, cuando tienes este tipo de palabras que puedan llevar a las personas, cuando se sienten que se están apartando, ¿no?, de ese objetivo, puedan reincorporarse otra vez al momento de leer, al momento de conectar de nuevo con este tipo de cultura dentro del grupo.
Por eso es importante plasmarlo en la mayor cantidad de lugares posibles. ¿Para qué? Pues simplemente para que siempre esté reforzando esa idea en la mente. No es casualidad que las grandes empresas o grandes sociedades o en países incluso, pues esto es algo que sucede. Eso es algo que encontramos constantemente en diferentes lugares donde los miembros del grupo convergen. El siguiente punto se refiere, o la gran idea, se refiere a la competencia versus la creatividad, o competencia contra creatividad. ¿Qué es lo que tienes que saber? Los grupos que apuntan hacia la competencia están trabajando para crear una forma consistente de excelencia. Repito, cuando los grupos se enfocan o apuntan hacia la competencia, están trabajando para crear una forma consistente de excelencia. Los grupos que apuntan hacia la creatividad están trabajando para sorprender e inventar algo nuevo. Dos enfoques que pueden parecer distintos, competencia y creatividad. Los dos se necesitan. Los grupos que apuntan hacia la competencia están trabajando para crear una forma consistente de excelencia, es decir, una mejora continua. Los grupos que apuntan hacia la creatividad están trabajando para sorprender e inventar algo nuevo. Esto lo vemos constantemente en las empresas. Hay quienes innovan y hay quienes compiten, ¿sí? Y los que compiten muchas veces mejoran el producto de los que innovan. Pero los que innovan, la característica es que por lo regular siempre están innovando. Entonces, se necesitan los dos para que el mercado sea, por un lado sí, más competitivo, pero también existan mayores opciones y mejor calidad en relación a todo lo que se produce. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, los líderes competitivos, es decir, los líderes que se basan en la competencia, actúan como un faro, ¿sí? Un faro de luz, ¿sí? Proveen una dirección clara y útil hacia un destino concreto y determinado. O sea, la gente que se está enfocando en cómo mejorar las cosas, qué pasa con la competencia, qué está sucediendo con nuestros propios productos, servicios, nuestro propio entorno, hacia dónde nos tenemos que dirigir si queremos mejorar. Los líderes enfocados en la competencia son los que nos van a decir hacia dónde, hacia qué dirección. Nos tenemos que dirigir de una manera clara y útil. Ahora, los líderes creativos establecen un ambiente altamente estimulante y actúan como un guía para grupos autónomos, ¿sí? Cuando el grupo ya está trabajado, cuando el grupo ya está bien estructurado, cuando el grupo ya se conoce, cuando el grupo ya comparte el mismo propósito, cuando estos grupos que ya se entienden perfectamente, entonces los líderes creativos pueden llegar, establecen retos, establecen cosas estimulantes y entonces estos grupos saben hacia dónde dirigirse. Al final necesitas los dos, ¿sí? Va a llegar un momento en el que quizá el líder competitivo pueda tener grupos que de tal manera se entiendan tan bien que tienen que llegar nuevos líderes que sean creativos para ahora hacer crecer esas ideas, hacer crecer esa forma de ver lo que actualmente se veía de una manera más limitada quizá. Estos líderes creativos, en las empresas, por ejemplo, las que son de tecnología, las empresas grandes, hay departamentos exclusivos hacia la creatividad, hay departamentos exclusivos hacia la investigación y el desarrollo, hay departamentos exclusivos hacia crear nuevas cosas. Y los grupos se manejan de manera muy diferente en relación a lo que viene siendo estos grupos basados en generar o en la cual los líderes vienen siendo líderes competitivos, ¿sí? Dentro de las empresas necesita de los dos, porque tiene que haber un orden, tiene que haber una dirección, tiene que haber un sentido, pero también se tiene que estimular el hecho de generar nuevas ideas y nuevas cosas. La clave de un líder, ¿sí? Puede existir el líder que rija a este grupo y este líder puede tener tanto líderes competitivos como líderes creativos. La parte crucial es generar ese entorno, ese equipo donde cada persona sepa lo que tenga que hacer y sea libre de hacerlo de la mejor manera posible. Y el punto número 10 o la gran idea número 10 se refiere a practica y repite. ¿Qué es lo que tienes que saber? Mira, una cultura de grupo exitosa es el resultado de pequeñas acciones sin fin. Repito, una cultura de grupo exitosa es el resultado de pequeñas acciones sin fin. Reflexión constante,
e interacción y priorizando las conexiones humanas, el respeto y la seguridad emocional por encima de todo. Otra vez. Este punto se llama practica y repite. ¿Por qué? Porque vas a tener que practicar esto constantemente. No es algo que se dé a la primera, es algo que se tiene que llevar una y otra vez hasta que se vuelva un hábito. Una cultura de grupo exitosa es el resultado de pequeñas acciones sin fin. Es decir, siempre va a estar mejorando, realizando cosas. Ahí se tiene que tener una reflexión constante e interacción y se tiene que priorizar las conexiones humanas, el respeto y la seguridad emocional por encima de todo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cada aspecto para crear una cultura, ¿sí? Todos los aspectos que hemos visto previamente, como señales de pertenencia, tendencia a remover la autoridad, conversaciones abiertas, cuestionar, las frases pegajosas, crear la historia del grupo, necesitan ser reforzadas una y otra vez. No es algo que suceda una sola vez y ya, es algo que constantemente se tiene que hacer. Es como cuando tú quieres que un músculo crezca, pues lo vas a hacer mediante repeticiones y fuerza. Si tú quieres mejorar tu condición, lo vas a hacer mediante constancia y repetición. Si tú quieres mejorar tu salud, vas a tener que adecuarte a las cosas que te van a servir, pero no se va a hacer en un día. Ese es el punto aquí, practicar y repetir. Una cultura de grupo exitosa es el resultado de pequeñas acciones sin fin. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Bueno, cada aspecto para crear una cultura, es decir, señales de pertenencia, tendencia a remover la autoridad, conversaciones abiertas, el hecho de hacer preguntas, el hecho de utilizar frases que conecten, el crear la historia del grupo, todo esto necesita ser reforzado una y otra vez. ¿Ok? Y con esto llegamos al final de este análisis y podemos concluir con lo siguiente. Los grupos son exitosos no porque sean más inteligentes, sino porque se sienten más seguros juntos. Otra vez, esta es la clave, esta es la pieza angular, ¿sí? Esta es la pieza angular de un grupo exitoso. Y un grupo me refiero a una comunidad, a una empresa, una sociedad, país, si lo quieres ver así, ¿no? Un grupo de personas que tienen un objetivo común y trabajan para ese objetivo en común. Los grupos exitosos no lo son porque sean más inteligentes, sino porque se sienten más seguros juntos, sienten seguridad, sienten que pueden expresarse libremente y sienten que tienen la colaboración de los demás miembros. ¿Crees que esto sucede normalmente en el país o en la sociedad donde te encuentras? Es algo que se tiene que reflexionar. La mayoría de las empresas no funciona así. No existe esta seguridad, por lo menos no en relación a trabajar juntos unos con otros. Número 2, como un líder, sé el primero en aceptar tus errores, faltas y limitaciones y establece un estándar de apertura, honestidad, cooperación y solución de problemas con tu equipo. ¿Sí? Si tú eres un líder o pretendes serlo, tienes que ser el primero en aceptar tus errores, faltas y limitaciones. Normalmente la gente no lo hace. ¿Sí? La gente siempre tiene que dar una imagen donde el fallo es algo visto como malo y esto no viene siendo por la gente, sino desde la escuela, desde niños. Si tú te va mal en un examen o si repruebas o si no tienes buenos resultados, eres castigado, muchas veces eres humillado, muchas veces eres criticado, eres juzgado y eso hace que le tengamos aversión al fallo, ¿no? Eso hace que tengamos aversión a que las cosas no salgan bien. Pero hay que entender que eso no sirve. Lo que hay que entender es que si queremos ser verdaderos líderes, tenemos que ser los primeros en aceptar nuestros errores, nuestras faltas, nuestras limitaciones y entonces establecer un estándar de apertura, honestidad, cooperación y solución de problemas con tu equipo. Y el punto número 3 de esta conclusión puede ser identifica protocolos específicos de cómo reaccionan o de cómo reaccionar a los desastres dentro de tu organización. Los desastres van a suceder, ¿sí? Los tiempos malos suceden. Pero tienes que identificar los protocolos específicos para saber cómo reaccionar a los desastres de dentro de tu organización. Y una vez que los tienes, tienes que enseñar estos a tu equipo, de tal forma que cuando los errores ocurran, cada uno sabe cómo reaccionar. Porque de hecho, es algo que creo que se está dando cada vez más fuerte esta cuestión, ¿sí? Cuando algo suceda mal, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando las cosas no resulten, ¿qué es lo que tengas que hacer? Cuando sucede X, ¿qué procedes a hacer?
¿sí? En relación a desastres, en relación a catástrofes, en relación a problemas. Esto se da bien cuando las empresas son estructuradas, cuando las empresas tienen procesos definidos, cuando las empresas saben exactamente qué punto seguir. Muchas empresas todavía trabajan de manera intuitiva, muchas empresas todavía no tienen eso claro. Y hablo de empresa, ahora si me voy a una sociedad o me voy a un grupo de personas, a una comunidad, pues todavía menos, ¿ok? Entonces, los líderes tienen esta responsabilidad. Identificar protocolos específicos de cómo reaccionar a los desastres dentro de la organización y enseñar a estos equipos de tal forma que cuando estos errores ocurran o estas situaciones ocurran, cada uno sepa de qué manera reaccionar. Bien, con esto llegamos al final de este análisis. Lo hice un poco diferente, lo hice un poco más rápido. Tuve comentarios donde me decían, bueno, es que me gustaría que fuera un poco más ágil. Tuve otros comentarios que dicen, ¿sabes qué? Quiero que mejor tu opinión no venga, mejor dime nada más el puro contenido, ¿no? O ¿sabes qué? Lo que tú quieras decir, dilo al final, etcétera. Estamos aquí para mejorar, estamos aquí para adaptar lo que mejor funcione y ahora, haciendo alusión a este código de la cultura y sobre todo pues, en términos de liderazgo, pues estamos abiertos aquí para mejorar también. Y estamos aquí para escuchar la opinión de la audiencia, estamos aquí para saber qué les parece, qué les gusta más, qué tipo de análisis prefieren, qué quieren que se diga, cómo quieren que funcione mejor. Digo, esto sin alterar la esencia de lo que estamos haciendo, ni mucho menos. Simplemente es incorporando mejoras para que sea más amigable, para que sea más práctico, para que sea más útil, para que le resulte de mayor beneficio. La intención de todo esto simplemente es que adquieras información de valor, que tengas algo que aporte valor a tu vida y que te haga ser una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Esa es la meta principal. La prioridad cristalizada, ahí la tenemos, y sobre todo cuál es el objetivo o el propósito de todo esto es una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Estoy abierto a tus comentarios, quiero saber de ti, quiero saber qué opinas, quiero saber qué te parece, qué temas quieres que hablemos y sobre todo, pues qué es lo que quieres que haga yo para ti, para que te sea todavía más amigable, mejor, más útil y te sea de mejor y mayor beneficio. Sin más por lo pronto, me despido. Soy Salvador Mingo y nos vemos en un próximo análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.